Hola a todos. Primero que nada, feliz atrasado Halloween. Hoy he venido mostrando un video sobre curiosidades del mundo del terror. Para ser más preciso, es sobre el mundo de las películas del terror solo presentado por mí. Empecemos. La película con la que empezaremos hablando es El Exorcista. El Exorcista es una película de terror norteamericana de 1973 dirigida por el realizador William Friedkin, sobre un guión escrito por William Peter Blatty basado en la novela homónima del propio Blatty, publicada en 1972, y que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. En la escena en la cual Chris McNeil sale de la habitación de Regan, para preguntar quién había colocado el crucifijo bajo la almohada, se puede observar en el lado izquierdo de la puerta la figura del demonio Pazuzu. La inspiración para que William Peter Blatty escribiera el libro en el que la película se basa, la obtuvo de un episodio verdadero de exorcismo ocurrido en 1949. El escritor tuvo conocimiento de tal suceso cuando, estando en la Universidad de Georgetown, leyó un artículo al respecto en el Washington Post escrito por Bill Brinkley. El titular era Priest Freeze Mt. Rainier Boy Reported Held in Devil's Grip. La actriz Ellen Burstyn sufrió una lesión espinal permanente durante la película. Fue en la escena donde su hija poseída la lanza lejos contra el suelo, el arnés que la tenía sujeta, tras varios intentos, le dio un tirón más fuerte de lo previsto, y se cayó con violencia sobre su coxis. Lanzó un fuerte grito de dolor que fue filmado y empleado por Friedkin luego en la película. El set de la habitación de Regan fue refrigerado con 4 acondicionadores de aire que permitían reducir la temperatura hasta cerca de 40 grados bajo cero. Era tan extremo el frío que la respiración del equipo técnico se llegaba a solidificar. Cada cierto tiempo, el equipo debía limpiar el set, pues por la humedad se formaba nieve en el techo. Para el papel de Chris McNeil se llegó a pensar en varias actrices, entre ellas grandes oscarizadas como Elaine Fonda, Geraldine Page, Audrey Hepburn y Anne Bancroft. La famosa escena de la llegada del padre Merrin a la casa y parado bajo la luz de una farola, fue filmada el primer día de rodaje y, además, está inspirada en el cuadro Empire of Light de René Magritte pintado en 1954. Se llegó a pensar que el filme tenía una maldición, pues antes de su estreno y a los pocos años después, hasta 9 personas fallecieron relacionadas directa o indirectamente con la producción. 2 casos llamativos antes del estreno fueron el actor Jack McGowan, que a las 2 semanas de rodar todas sus escenas como Burke Dennings, falleció el 30 de enero de 1973 en Nueva York a los 54 años por culpa de una neumonía. Y Vasiliki Maliaros, que hace de la madre del padre Karras, falleció el 9 de febrero de 1973 en Nueva York a los 89 años por causas naturales. Además, un fuego misterioso destruyó gran parte del set durante un fin de semana, lo que provocó que el rodaje se retrasara 6 semanas. La canción griega que suena en la radio cuando el padre Karras se va de la casa de su madre, se llama Paramitaki Mou, cantada por Giannis Kalantzis. Años más tarde, el escritor de la letra, Leiteris Papadopoulos, cuando se encontró con unas dificultades económicas, solicitó una cierta remuneración por los derechos de autor. La residencia verdadera en Georgetown que se utilizó para las tomas exteriores, tenía algo más de 1 yarda de separación entre la misma y los empinados escalones de la calle. Una distancia imposible de alcanzar para cualquier persona que fuera lanzada a través de la ventana más próxima de la casa. Entonces, para la película, se empleó varios planos que daban la impresión de que tal distancia era mucho menor. Originalmente estaba programado que el rodaje durara 85 días, pero al final, y solo contando el tiempo empleado en América, fue de 224 días. Ahora continuamos con la grandiosa Hellraiser. Hellraiser es una película británica de terror de 1987 escrita y dirigida por Clive Barker, y basada en la aclamada novela de Barker Hellraiser. Es considerada tanto una película de culto como un clásico del género. El film explora temas tales como el sadomasoquismo, la relación entre el dolor y el placer, y la moralidad de personajes sometidos al temor y la tentación.
Es la primera entrega de una saga que llega hasta el año 2006 y presenta al personaje Pinhead, el cual pronto se convirtió en un ícono del cine de terror. La película consiguió recaudar $20 millones, con un presupuesto de $1 millón. A la productora New World no le gustaba que la película se llamase Hellraiser, por lo que Barker estuvo abierto a sugerencias. Una mujer le sugirió el título de What a Woman Will Do for a Good Fuck. El título original del filme era Sadomasochism from Beyond the Grave. La vestimenta de los cenobitas está inspirada en la que llevaban los inquisidores y en la que se usa en el sadomasoquismo. Muchas de las voces de los actores fueron dobladas por americanos, esto se debe a que a la productora no le gustaba el acento británico. La dirección de la casa en el filme es 55 Ludovico Street, el mismo nombre que tiene el instituto donde es llevado Alex en la película La Naranja Mecánica. La mujer cenobita fue interpretada por Grace Kirby, prima de Clive Barker. El actor Olive Smith, que pesaba solo 43 kilogramos, hizo de Frank el monstruo. La productora New World concedió más dinero para el presupuesto casi al final del rodaje, pues ellos estaban contentos de lo que habían visto. El dinero se utilizó para volver a grabar la escena en la que Frank empieza la reforma. A Doug Bradley le llegaron a ofrecer entre ser Pinhead o uno de los que movían el colchón. Estuvo a punto de rechazar la oferta de Pinhead, pues quería que en su primera película el público le viera su verdadera cara. El actor Doug Bradley es amigo de Clive Barker desde el colegio, y trabajó con él en sus inicios como director. La frase que dice el personaje Larry Cotton de Jesús lloró, fue una improvisación del actor Andrew Robinson. La regeneración del cuerpo de Cotton fue homenajeada por el director Sam Raimi en Spider-Man 3 cuando Sandman se regenera de una forma muy similar. En cierta entrevista al escritor Clive Barker, cuando estaba a la conferencia de prensa preguntándole sobre esta película, un periodista le preguntó si su homosexualidad influía en sus historias. A lo que Clive respondió: algo de eso hay, y dígame, ¿su estupidez influye en sus preguntas? Lo que provocó carcajadas entre la audiencia. Viernes 13. Friday the 13 es una película de terror estadounidense, protagonizada por Betsy Palmer y Adrienne King, dirigida por Sean S. Cunningham. Es la primera de la serie de 12 películas que se han estrenado hasta el año 2010. En el año 1957, un acontecimiento lamentable circuló por todos los medios de comunicación, acerca de una tragedia ocurrida en el campamento de verano llamado Crystal Lake. Un niño de unos 11 años, Jason Voorhees, se había ahogado y desaparecido en las profundidades del lago. El niño no sabía nadar y la pareja de enamorados que cuidaban de él se desentendió por completo. Pero ahí no quedaba la historia, ya que un año después del trágico hecho, los dos jóvenes fueron encontrados asesinados en el interior de un establo en la zona. Desde ese instante, se le conoció al campamento Cristal como el campamento sangriento y comenzaron a tejerse diversas leyendas urbanas a su alrededor. Después de que la policía revisara el lugar, dieron luz verde a los campistas para poder transitar por el lugar de los hechos. La actriz Ariane Golden, que hace de la camarera Sandy, es hasta ahora la actriz más longeva en participar en toda la saga. Nació en 1910 y falleció en 1982. Se cortaron algunas escenas violentas para evitar la calificación de 10, en ellas se podía ver las muertes durante un poco más de tiempo y con más sangre. Betsy Palmer, quien interpretó a Pamela Voorhees, fue nominada por este filme al Razzie como peor actriz, y declaró que si no hubiera sido porque necesitaba un coche nuevo, nunca habría participado en esta película, ya que no le gustó desde el momento en el que leyó su guión. Por esta interpretación cobró $10,000. Casi toda la localización y el set de rodaje eran reales, solo se construyó el set del baño. Antes de titularse Friday the 13th, la película llegó a llamarse A Long Night at Camp Blood. 10 fueron los personajes asesinados. La escena con la serpiente no aparecía en el guión y fue una idea de Tom Savini, después de vérselas con una en su cabaña durante el rodaje. La serpiente usada para la escena fue real, incluida su muerte en pantalla. El aspecto de Jason fue una idea de Tom Savini.
el año en que se estrenó la película, la tasa de niños que se apuntaron a campamentos de verano, cayó un 69%. Mientras casi todo el reparto y el equipo técnico se hospedaron en hoteles durante el rodaje, algunos actores y miembros del equipo, incluido Tom Savini, permanecieron en el propio campamento. Los productores y el director no tenían desde un principio la intención de hacer una saga. Jason Voorhees solo era una sorpresa final que ni aparecía en el guión original. El campamento utilizado en el filme se llama originalmente Nove Bosco, se encuentra en Blythestone. A día de hoy sigue abierto y tiene una placa en la entrada para recordar que la película fue rodada allí. Cuando el personaje de Kevin Bacon tiene el corte en la garganta, la sangre de su cuello hace burbujas. En un principio, la sangre tenía que derramarse, pero el mecanismo falló y el ayudante de efectos especiales de Savini terminó soplando desde debajo de la cama a través de un tubo. El rodaje duró 6 semanas. En la escena en donde Bill se encuentra clavado con flechas, sus ojos pestañean varias veces debido a que el efecto especial del ojo que Savini había creado, le quemaba y le causaba dolor. Y nuestra última película es Poltergeist. Poltergeist o Juegos Diabólicos en Latinoamérica, es una película de la saga de terror suspenso Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper y producida y coescrita por Steven Spielberg, junto con Michael Grais y Mark Victor, su primer gran éxito como productor. La trama gira en torno a la inquietante casa familiar de un suburbio en la que se sospecha el fenómeno de Poltergeist. Originalmente Spielberg quería mostrar por medio de flashbacks el más allá, cosa que molestó a Tobe Hooper al afirmar que era mejor dejar eso a la imaginación del público. Se dice que varias escenas fueron bajadas de tono por Spielberg para no ser tan sangrientas o impactantes como originalmente quería el director Tobe Hooper, de las cuales algunas son: cuando aparece la mano que sale del televisor, originalmente saldría una cara llena de sangre y escupiendo a Carol Anne. En la escena en que aparecía el payaso malévolo, este presentaba un aspecto más macabro y horroroso. Cuando Diane rescataba a Carol Anne del más allá, originalmente regresaban todas llenas de sangre, arañadas, golpeadas y con el rostro lleno de partes humanas. Tobe Hooper entabló una demanda a Steven Spielberg porque su nombre aparecía más pequeño que el de Spielberg en los pósters promocionales, pero finalmente la perdió y nunca volvió a trabajar en una película de gran presupuesto. La película se basó en una historia de Steven Spielberg, quien, además, colaboró en la dirección, el montaje, y en el guión junto a Michael Grais y Mark Victor. Durante el rodaje de la película, se tenía que llamar a un sacerdote para que santificara el set durante todos los días del rodaje. Dominique Dunne, Dana, la hermana mayor, murió al ser estrangulada por su pareja. Su muerte dio inicio a la maldición Poltergeist. Steven Spielberg había pensado en Shirley MacLaine para interpretar a Diane Freeling, pero ella se negó aduciendo que iba en contra de sus creencias espirituales. La película fue nominada a 3 premios de la Academia: Mejor Edición de Efectos de Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora. Los sofisticados y complejos efectos especiales fueron creados por la Industrial Light and Magic de George Lucas. La única escena que realmente asustó a Heather O'Rourke es en la que al armario aspira los juguetes, y a ella, a su interior. La niña se deshizo en lágrimas. Steven Spielberg paró todo, la cogió en brazos y dijo que no repetiría la escena. Los 2 principales terrores que molestan a Robbie eran terrores reales de Steven Spielberg cuando era niño: miedo a los payasos y a un árbol junto a la ventana de su habitación. Para darles a los fantasmas más sensación de tereos, cuando aparecen bajando las escaleras, Steven Spielberg hizo que los actores subieran las escaleras de espaldas muy lentamente, y luego en el montaje final pusieron la escena del reverso. Las manos que arrancan la cara del investigador en el espejo del baño son del mismísimo Steven Spielberg. Para el papel de la niña Carol Anne primero se pensó en Drew Barrymore, pero al final fue interpretado por Heather O'Rourke. Aunque Stephen King llegó a aportar ideas al guión, su nombre finalmente no apareció en los créditos. La casa usada para rodar la película se encuentra en Simi Valley, California. La familia que la compró una vez terminado el rodaje, sigue viviendo allí hoy día. Pronto más videos, comenten y suscríbanse.
Mes del terror, el terror.